¿Cómo les va, chicos? Me da gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Avanzamos y avanzamos y avanzamos cada vez más, ¿no? Vean que hoy ya es 22 de agosto, estamos iniciando la tercera semana de agosto ya. Y seguiremos trabajando con equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces hoy veremos más ejemplos de equilibrio de cuerpos rígidos. Se recordarán que en nuestra última clase estábamos hablando sobre el equilibrio de cuerpos rígidos y vimos cómo tenemos que considerar ahora, para que un cuerpo esté en equilibrio, que su rotación sea cero y que su traslación sea cero, garantizando eso con la sumatoria de tuercas y la sumatoria de fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pues yo me garantizo que no va a tener una traslación en equilibrio estático. Y si la sumatoria de sus momentos de torsión es cero, entonces significa que su rotación va a ser cero. Entonces ahí tenemos las dos condiciones de equilibrio. Veamos cómo podemos aplicar esta idea y extenderla un poquito más a otro conjunto de ejemplos. Para eso, pues hagamos nuestro ejemplo número 1. Este dice así. El sistema mostrado en la figura 32 está en equilibrio. El objeto que cuelga del extremo de la armadura S pesa 513 libras y la propia armadura pesa 107 libras. Vean, la propia armadura, esta armadura pesa 107 libras. Allí, inciso A, la tensión en el cable C, y B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la armadura por el pivote P. ¿Estamos? Me piden hallar tanto el peso, a la tensión como las componentes de la reacción en el punto P. ¿Estamos? Eso es lo que tengo que calcular, es lo que tenemos que hallar. Entonces empecemos. Como hicimos antes, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre únicamente de este objeto. Únicamente. Entonces, pues lo voy a intentar dibujar. Vamos a ver si me sale. Lo voy a dibujar aquí horizontal y ya luego lo rotamos. Imagínense que esta es la armadura, ¿no? La vamos a mover. Aquí es 45, entonces un poquito más, 48. Imaginemos pues que la barra está así, que esta es la barra, ¿no? Y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre esta. Entonces vean que en este punto acá tenemos el objeto que cuelga, que le está haciendo un peso de 513 libras. Vean, 513 libras. Según lo que el problema nos dice, la propia armadura también tiene un peso y es de 107 libras. Y pues como no me dicen en dónde está, vamos a asumir que es uniforme y entonces se está aplicando, vamos a ver, en su centro, por acá. Estas serían 107 libras. También esta cuerda le genera una fuerza que se opone al movimiento de la barra, ¿no? Entonces voy a aplicar aquí una fuerza, más o menos creyendo que quizás, vamos a ver, estos son 45, entonces pues quizás estos sean, tal vez, vamos a colocarlo por aquí mejor. Pensemos. Vean que estoy ubicando los 33 grados que aquí me dicen, ¿no? Entonces respecto a esto, voy a suponer que esos son 33, espero que así sea. Y aquí vamos a ubicar la tensión. Y vean que ahora vamos a ubicar las componentes de la fuerza que el suelo ejerce. Para empezar, miremos. Vean que tenemos fuerzas para abajo, ¿no? La tensión también es para abajo. Entonces, el suelo tiene que reaccionar empujando para evitar que éste sea atravesado. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí que en este punto se está generando una reacción que vamos a llamar reacción vertical. Vean que fuerzas horizontales, pues únicamente está ejerciendo la tensión una hacia la izquierda. Por lo tanto, este debe reaccionar generando una fuerza hacia la derecha. Entonces voy a colocar aquí que tendríamos nuestra reacción horizontal. Ahí tenemos entonces pues el diagrama de cuerpo libre de esa armadura. Vamos a ubicar los ángulos quizás, pero vamos a ver qué pasa. Miremos, tengo aquí 48 grados. Vean, esto mide 48 grados y aquí mide 33. Vean entonces que de la figura yo puedo calcular cuánto es este ángulo, ¿ven? Porque serían 180 grados, 180 menos 48. Me da un valor de 132. Entonces este ángulo es de 132. Y por lo tanto puedo conocer este, miren.
que serían 33 más 132. Y a 180 le resto esto y me da 15 grados. Entonces este ángulo es de 15 grados. 15 grados. Ahí tenemos entonces ya ese ángulo. También puedo conocer este ángulo de acá, que si completamos el triángulo rectángulo, vean, entonces serían 90 más 48. Y a 180 le resto este resultado y me da 42. Entonces aquí tenemos 42 grados. Ahí estamos. 42 grados sería esa parte de acá, entonces lo vamos a ubicar. Aquí tenemos 42 grados. Aquí tendríamos 42 grados también, por supuesto. Aquí tendríamos los, ¿qué dijimos? 15 grados. Y ahí tendríamos entonces nuestro diagrama. Vamos a suponer que esta barra tiene una longitud de L. Y vamos a hacer una sumatoria de momento de torsión respecto a algún punto específico. Y en este caso, pues vamos a coger el punto P. Entonces, recuérdense que a mí me gusta empezar por la sumatoria de momentos de torsión. Esto es personal, ¿no? Entonces voy a aplicar aquí la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Muy bien. La segunda condición de equilibrio me permite a mí hacer una sumatoria de momento de torsión y garantizar que ésta sea cero, pues para que exista el equilibrio. Y vamos a hacerla, dijimos, respecto al punto P. Esta igual a 0. Muy bien, vamos a medir todo entonces respecto a esto. Vean que las reacciones se aplican exactamente en el punto de rotación, entonces no hay distancia y no genera momentos de torsión, pero esta sí que genera. ¿A qué distancia está? Pues está a la mitad de la longitud, L medios. Y vamos a calcular una componente que sea perpendicular a esta. Y esta pues sería usando el seno del ángulo, ¿verdad? Así, vean, si la distancia es L medios, yo voy a utilizar aquí una fuerza que sea perpendicular, ¿sí? Usando este ángulo. Entonces vean que esa fuerza, si se aplica aquí, haría girar esta barra a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto sería una torca negativa. Entonces sería menos L medios multiplicado por la fuerza, que son 107 libras, multiplicado por el seno del ángulo, en este caso seno de 42 grados. Ahí estamos. O si lo queremos ver de otra forma, miren, si la fuerza es vertical, entonces necesito una fuerza horizontal, entonces necesito saber cuánto mide esto. Si esto es L medios y este es 42, entonces esto mediría L medios por el seno de 42, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero vean que estoy usando este ángulo y no el 48. Sigamos. Esta fuerza le generaría también una rotación en esta dirección si nosotros sacamos la perpendicular. Aquí ya está bien. La distancia sería L y el seno de 42 me permitiría determinar la perpendicular. Entonces sería menos L multiplicado por la fuerza, que son 513 libras, multiplicado por el seno de 42. ¿Estamos? Noten otra vez que estoy usando el seno de 42 y no el ángulo que el libro me proporciona, ¿verdad? Por último tenemos esta de aquí. La idea sería la misma. Si esta es la distancia, entonces puedo determinar aquí la perpendicular obteniendo el seno de 15 grados. Pero observen de que esta fuerza perpendicular haría girar esto en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sería positiva y me quedaría entonces más la longitud L por la tensión multiplicada por el seno de 15. Y esto igual a 0. Noten algo bien peculiar y es que L es un factor común y por lo tanto puedo eliminarlo. Por eso es que el problema no me proporciona cuál es la longitud de la armadura, como la menciona aquí. Entonces, en este caso, ven, ya me quedaría, si despejamos, que la tensión sería igual a 1/2 de 107 libras multiplicado por el seno de 42 más 513 libras por el seno de 42 y todo esto dividido entre el seno de 15 grados. Entonces la tensión, veamos cuánto me va a dar. Me quedaría 0.5 multiplicado por 107 por el seno de 42, asegurándome que mi calculadora esté en grados. Sí, afortunadamente sí.
más 513 por el seno de 42. Todo esto dividido entre el seno de 15 grados. Entonces aquí me queda, vean, el valor de 1464.58 libras. Y así de fácil he calculado la tensión. Vean, tomando la idea de que la torca tiene que ser fuerzas perpendiculares y con distancias, ¿no? Entonces me he aprovechado de medir las distancias a lo largo de la barra y entonces puedo sacar simplemente las fuerzas perpendiculares a esta, ayudándome con el ángulo que se forma entre la barra y las fuerzas. ¿Sí? Vean, es importante. De momento no usé el 33 y no usé el 48, sino obtuve nuevos ángulos. Eso es un tip que les puede ayudar a ustedes a poder resolver problemas de mejor manera. Ya tengo la tensión, pero el problema también necesita que determinemos las componentes de la reacción en el punto P. Bueno, entonces ahí sí tenemos que hacer algo más. Vean que este ángulo 15 y aquí 42, pues me dan prácticamente que todo este ángulo formado aquí serían, ¿qué? 57 grados, ¿no? 57 grados. Sí. Entonces vamos a volver a copiar esto, pero vamos a usar nuevos ángulos porque necesito sacar las componentes horizontales y las componentes verticales. Entonces observen que para sacar las componentes horizontales, yo tendría que sacar esta componente que es horizontal de la tensión, que vamos a sacar tensión en X, vamos a ponerla así, o vamos a poner tensión horizontal, para que sea más bonito. Y vamos a sacar aquí nuestra tensión vertical. Tensión vertical. Y es la única fuerza que necesitaríamos descomponer. Y como ya les mencionaba, pues este ángulo, vean, sería de 42 más 15 grados. Sí, 42 más 15 grados. O, vamos a ver si lo queremos ver de esta forma. El ángulo formado aquí, si este es 33, entonces este de aquí es 33, ¿verdad? 33 más 42 ya me da los 80 grados, que sí, los 90 grados, no tendríamos, estamos 90 grados. Aquí dijimos, ¿qué les dije que me quedaba aquí? 42, no, eran 57, perdón. 40 y 10 son 57. Y 57 más 33, ahí sí me da los 90. Ahí me di cuenta de que había fallado, ¿no? Entonces podemos usar ese o podemos usar este 33 grados. Cualquiera de los dos podemos utilizarlo. Tal vez es más simple el 33 grados, que es más visual, ¿no? Entonces hagamos aquí una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales? Pues tendríamos la tensión horizontal apuntando hacia la izquierda, en el que consideraría negativo, más la reacción horizontal, que son las únicas, ¿no? Y esto igual a 0. De tal forma que la reacción horizontal pues se calcularía como el valor de la tensión horizontal, que para este caso sería el valor de la tensión multiplicado por el coseno de 33 grados. De tal forma que, como ya tenemos el valor de la tensión, que me dio 1464.58 multiplicado por el coseno de 33, entonces esto me da un valor de 1228.3. 1228.3. El pivote tiene que aplicar una fuerza en la dirección a la derecha desde nuestra perspectiva de 1228.3 libras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la barra está ejerciendo 1228.3 libras en dirección contraria, ¿no? Acción y reacción, recuérdense. Hacemos ahora nuestra sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues tenemos la tensión de 513 libras hacia abajo, el peso de 513 libras, el peso de 107 libras, la componente de la tensión en el eje vertical y la reacción vertical. Entonces me quedaría, vean, que la reacción vertical es hacia arriba, menos 107 libras, que es el peso propio de la barra, menos 513 libras, que es el peso del objeto que cuelga, menos la tensión vertical, y esto debe ser igual a 0. De tal manera que aquí me quedaría entonces que la reacción vertical sería 107 más 513, me da 620 libras, más la tensión vertical, que sería la tensión. Vean que si yo quiero sacar la componente vertical, sería la tensión por el seno de 33 grados. Entonces aquí me quedaría más la tensión por el seno de 33 grados. Por lo tanto, la reacción vertical en este caso estaría dada por 620 multiplicado por el valor de la tensión,
que es 1464.58 multiplicado por el seno de 33. 1464.58, ahí estamos. Que me da un valor. Ah, no, es que le puse más por, ¿verdad? Entonces aquí es más. Por eso me da tan grande. Ahora sí, 1417.67 libras. Ahí hemos calculado entonces el valor de la reacción vertical y la reacción horizontal que se aplican en el pivote donde la armadura se ancla al suelo. Así hemos resuelto entonces pues nuestro primer problema. Vamos con un segundo problema. Este ejemplo dice así. Dos esferas uniformes e idénticas esferas, vean, son esferas, sin fricción, cada una con un peso W, descansan como se muestra en la figura. 26, que es esta, ¿no? En el fondo de un recipiente rectangular fijo. Descansan en el fondo de un recipiente rectangular fijo. Ahí están puestas. La línea que une los centros de las esferas forma un ángulo θ con la horizontal, algo que no se ve aquí, pero lo vamos a dibujar sobre para que se vea. Ven, los centros, tal vez con otro color, no, vamos a dibujarlo con rojo quizás. Los centros forman un ángulo de, ¿cómo era? θ con la horizontal, ¿ven? Otra vez, ¿cómo era? La línea que une los centros de las esferas forma un ángulo θ con la horizontal. Halle las fuerzas ejercidas sobre las esferas. Inciso A, por el fondo del recipiente. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el fondo? Inciso B, los costados del recipiente. ¿Cuánta fuerza se ejerce aquí y cuánta fuerza se ejerce acá? Y C, una contra la otra. ¿Cuánta fuerza le hace la superior a la inferior? Por supuesto va a ser la misma que la inferior le va a hacer a la superior. Por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Que no se les olvide esta parte importante. Acción y reacción. Muy bien, pareciera que no tenemos aquí pues que analizar nada, ¿no? De cuerpos rígidos. Sin embargo, como es importante dónde se están aplicando las fuerzas, entonces sí que tenemos que resolver este problema utilizando el equilibrio de los cuerpos rígidos. Vamos a intentar hacer un diagrama de cuerpo libre entonces de los objetos. Para eso vamos a simular que estas son las esferas que el problema me dice. Esta sería una. Y vamos a suponer que esta es otra, ¿no? Ahí está. La línea que une los centros, dice. Más o menos esta. Ahí está. Forma un ángulo θ con horizontal. Ahí estamos. No me dan el valor de los radios, solo me dicen que cada una tiene un peso W. Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre aquí. Vean que esta esfera pues tiene un peso W hacia abajo. Esta esfera pues también tiene un peso W también hacia abajo. Las paredes les generan fuerzas que impiden que éstas se deformen o que se muevan. Entonces, pues la pared le ejerce aquí vamos a llamar a esta una fuerza 1. A esta ejerce una fuerza 2. Y en el fondo, vamos a llamar a esta la fuerza 3. También entre ellas se hacen fuerza, ¿no? Pero esta empuja a esta una fuerza hacia allá y la inferior empuja hacia la superior con una misma fuerza, ¿no? Entonces estas fuerzas pues se cancelan y por eso no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ven? La superior empuja y la inferior también empuja. Estas fuerzas por la tercera ley de Newton de acción y reacción son fuerzas que se aplican en direcciones opuestas, ¿verdad? Por lo tanto, no hay fuerza y vamos a anularlas de momento cuando tomamos todo esto junto. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver nuestro problema? Pues vamos a suponer primeramente que las esferas tienen un radio dado. Vamos a suponer que las esferas tienen un radio R y este es R. Vean que vamos a hacer algo ahora. Voy a calcular yo cuál es la distancia. Vamos a suponer primero un punto de giro. Vamos a suponer que todas van a girar alrededor de ese punto, que vamos a llamar O. Y vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Vamos a mover este diagrama para acá. Y como siempre hemos dicho, yo voy a aplicar primeramente la segunda condición de equilibrio. Segunda condición
de equilibrio. Ahí estamos. Vamos a hacer entonces una sumatoria de momentos de torsión respecto a algún punto, en este caso al punto O. Como este es mi punto de giro, entonces vean que este peso, esta fuerza 3 y esta fuerza 2 no generan momento de torsión. Qué fortuna haber escogido este punto. ¿Por qué? Porque si hubiera escogido este punto, entonces W y F1 no hacen momento de torsión, pero W, F2 y F3 sí que hacen momento de torsión, ¿verdad? Entonces es mejor este. ¿Por qué? Porque en este punto yo puedo anular fuerzas, ¿vean? Porque se aplican directamente en el centro. Entonces una decisión importante a elegir es cuando yo no conozca cuáles las fuerzas que se aplican en un punto específico, mientras más fuerzas tenga ese punto, más factible va a ser que escojamos esa como el punto de rotación. Vean que estas no están rotando, pero estamos escogiendo un punto al azar. Y ni tan al azar, ¿no? Porque me ha permitido a mí pues, anular dos fuerzas. Dos fuerzas que generan momento de torsión, por supuesto, ¿no? A ver, pues entonces hagamos la sumatoria de momentos de torsión. Necesito esta distancia. Para sacar esta distancia, otra vez me doy cuenta que aquí tengo un triángulo y entonces puedo sacar esta componente. Esta distancia aquí sería 2r multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, si esta es la fuerza, perdón, esta otra vez, esta es la distancia, esta es la fuerza y ya son perpendiculares, entonces vean que respecto a este punto, esta fuerza haría girar esto en la dirección que es a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto voy a poner menos el peso W, que creo que era mayúscula W, multiplicado por la distancia que es 2r por el coseno del ángulo. Ahí tenemos este. Observen de que esta fuerza es horizontal, por lo tanto yo necesitaría una distancia vertical, distancia que corresponde con esta de aquí, ¿ven? Por lo tanto yo puedo hablar o decir que esta distancia sería 2r multiplicada por el seno del ángulo. Ahí estamos. Si no se va a esconder detrás de la línea negra de nuestro círculo. Observen de que esta pues la haría girar ahora en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto voy a poner aquí más la fuerza que se llama F1 multiplicado por la distancia que es 2r multiplicado por el seno del ángulo. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, ya con esta expresión yo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que puedo cancelar r, puedo cancelar este 2 y simplemente paso este menos w coseno del ángulo al otro lado. Aquí me queda que la fuerza 1 multiplicada por el seno del ángulo es igual a w. Y por lo tanto, perdón, aquí es coseno del ángulo. Ahí estamos. Y aquí me queda entonces que la fuerza número 1 finalmente sería W por el coseno del ángulo y todo esto dividido entre el seno del ángulo. Y recuerden algo importante, coseno del ángulo dividido seno del ángulo no es nada más que la cotangente del ángulo. Por lo tanto, el valor de la fuerza 1 sería W multiplicado por la cotangente del ángulo θ. Así he encontrado ya entonces el valor de la fuerza 1, que sería el valor con que la pared, perdón, empuja a la esfera para que esta no para que no se caiga, ¿no? Para no ladearse, para que esto no se vaya. Hagan de cuenta en esta dirección, ¿no? Para que no caiga, la pared está ejerciendo una fuerza de W por la cotangente de la. Ahí tenemos aplicada ya nuestra segunda condición de equilibrio. Vamos a aplicar ahora la primera condición de equilibrio. Ahí está. La primera condición de equilibrio me dice que la suma de las fuerzas verticales, suma de fuerzas horizontales debe ser 0. En general, la suma de las fuerzas netas debe ser 0. Por lo tanto, voy a hacer aquí que la sumatoria de las fuerzas verticales sea igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Una W hacia abajo, una W hacia abajo, una fuerza 3 hacia arriba. Entonces, en este caso, W hacia abajo menos W hacia abajo más la fuerza 3 hacia arriba. Y esto igual a 0. Vean, así de fácil. Entonces me está diciendo que la fuerza 3 es igual a W más W. O sea que la fuerza 3 es igual a 2W. Esta fuerza es así porque el problema me dice que no hay fricción en las paredes. Vamos a ver. Vean, son un recipiente. Vamos a ver.
Dos esferas uniformes, ahí está, sin fricción, vean. Estas no generan fricción en ningún punto. Entonces aquí no hay fricción y por lo tanto no hay nada que se oponga a que ésta se pueda deslizar, si se pudiera hacer. Vamos con la segunda parte. Aquí me quedaría que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Pues las fuerzas horizontales son simplemente la fuerza F1 y la fuerza F2 y nada más. Entonces aquí me quedaría que esto es igual a menos la fuerza 1 más la fuerza 2 igual a 0 y por lo tanto la fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Y la fuerza 1 me había quedado acá arriba que era W por la cotangente del ángulo. Por lo tanto, aquí tengo W por la cotangente del ángulo. Acción y reacción, ¿no? La fuerza 2, entonces, la fuerza con que la pared empuja hacia la izquierda es igual a la fuerza con que la otra pared empuja hacia la derecha. Acción y reacción. Así prácticamente pues ya respondimos cuál es la fuerza que ejerce el fondo del recipiente y los costados del recipiente, pero me hace falta un inciso. ¿Qué fuerza ejerce una esfera contra la otra? Para hacer ese problema, para resolver este inciso C, tenemos que analizar ahora únicamente una de las esferas, cual sea, la inferior o la superior. Supónganse, voy a escoger la superior. ¿Por qué? Porque es la que menos fuerzas aplicadas tiene, ¿no? Más o menos. O sea, la tercera, la inferior tiene 3 y esta tiene 2. Pues al final es menor, ¿no? Entonces vamos a dibujar la esfera, simplemente la esfera número 2. Vamos a copiar este. Creo que se puede copiar esto. Sí. Ahí está. Vean entonces que como las he separado, aquí está, aparte de la fuerza que la pared ejerce de su propio peso, tenemos una fuerza que la esfera inferior le está haciendo. Entonces vamos a nombrar esta fuerza. Como ya nombramos fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, pues voy a llamar a esta una fuerza 4. Y ahí está mi diagrama, ¿ven? Ese sería el diagrama de cuerpo libre de este objeto. Noten que todas las fuerzas están aplicadas al mismo punto. Entonces tenemos un problema. Si yo hago una sumatoria de momentos de torsión respecto a este punto, pues todas las fuerzas aplican o salen del mismo punto y por lo tanto no hay momento de torsión. Entonces, pues vamos a hacer simplemente una sumatoria de fuerzas. Si voy a hacer una sumatoria de fuerzas, puede ser vertical o horizontal. Empecemos con la vertical, a ver qué me pasa. La sumatoria de fuerzas verticales debe ser 0. Pues, ¿qué fuerzas verticales tenemos? Tenemos el peso hacia abajo, entonces aquí sería peso menos el peso. Y esta componente de la fuerza hacia arriba, vean que como el ángulo aquí vuelve a ser teta, la componente vertical, si esta es la fuerza F4, aquí me quedaría fuerza 4 por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría hacia arriba más la fuerza 4 multiplicado por el seno del ángulo, lo que finalmente es 0. Y por lo tanto, la fuerza 4 sería igual a W dividido el seno del ángulo, lo que finalmente hace que la fuerza 4 sea W multiplicado por la cosecante del ángulo. Y así he localizado, vean fácilmente, la fuerza que las esferas se aplican una contra la otra. Terminamos entonces pues nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro último ejemplo y así pues estamos por concluida la parte de equilibrio de cuerpos rígidos. Este problema es un poquito más difícil, un poquito parecido al problema número 2 y muy parecido también al problema número 1, al ejemplo número 1 y ejemplo 2 del día de hoy. Es como que una mezcla, ¿no? A ver, el problema dice así. La cuerda horizontal del armazón que sostiene las dos barras mostradas en la figura se romperá si llega a soportar una fuerza de 250 newtons. Esta cuerda se rompe si llega a soportar 250 newtons. Calcule el valor del peso W máximo que se puede colocar en la unión de las dos barras. ¿Ven? En la unión de las dos barras. Por favor, quiero que tomen en cuenta esta parte importante que nos va a servir. Estas barras están unidas entre sí, ¿ven? Están unidas entre sí. Por lo tanto, este peso está siendo soportada a la vez por las dos barras. O sea, una parte soporta a esta y otra parte soporta. ¿Cuál es cuál? Pues no sabemos. Puede ser que sea igual, puede que no sea igual. No lo sabemos. Ver que estas son simples apoyos sobre la pared, pero sobre el suelo, simplemente. Vamos a determinar las reacciones. Entonces voy a dibujar
No, no vamos a dibujar, solo vamos a copiar. Tal vez sí copio todo. Vamos a pegar por acá nuestra figura. Y así vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre este. A ver, miremos. ¿Qué fuerzas tenemos allí? Pues tengo la fuerza hacia arriba que el del suelo ejerce, que vamos a llamar reacción 1. Y vamos a determinar la fuerza que la otra reacción hace, reacción 2. Ahí tenemos entonces pues, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De todo el sistema, de como un todo. Aquí vean que tenemos el peso W. Y nada más. Pero alguien me dice, pero miren, no hemos considerado la tensión. No, porque la tensión es parte del todo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo quito la cuerda aquí? Ah, bueno, pues esta ejerce una tensión para acá, pero esta a su vez ejerce una tensión para el otro lado, por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Fuerzas que se cancelan entre sí, por lo tanto no las vamos a agregar. Bueno, entonces, pues, ¿qué logro ahí? Pues simplemente puedo determinar los valores de la reacción 1 y de la reacción 2. Bueno, entonces, pues hagamos una sumatoria de momentos de torsión respecto a algún punto. Nombremos los puntos. Voy a nombrar que este es el punto A, que este es el punto B. Ah, no, tal vez no. Ah, bueno, sí. Y que ese es el punto C, para este caso. Por lo tanto, voy a hacer una sumatoria de momentos de torsión respecto al punto A, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces vean que esta fuerza W se aplica a 1.75 metros, que es la distancia, y entonces aquí me quedaría 1.75 metros multiplicado por la fuerza que es W. Vean de que si hiciera esto rotarse respecto a este punto, giraría a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a considerar que esta torca sería negativa. Esta distancia, vean, haría girar todo el armazón en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto es una torca positiva y sería el valor de la reacción 2 multiplicado por los 3.5 metros. En este caso igual a 0. Vean entonces que puedo determinar el valor de la reacción 2. El valor de la reacción 2 sería 1.75 W dividido 3.5. Y 1.75 dividido 3.5 me da un medio, o sea que W medios. Por lo tanto, tengo que el valor de la reacción 2 es igual a W medios. No sé cuánto es el peso de estas barras, ¿no? El problema no me los da. No lo sé. Por lo tanto, esa reacción 2 pues es la mitad del peso que está soportando, ¿verdad? Tiene sentido porque está a la mitad, entonces pues cada uno va a soportar la mitad. Vean que si este soporta W medios, entonces este debe soportar W medios inevitablemente. Podemos comprobarlo haciendo una sumatoria de fuerzas verticales y esto debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues simplemente la reacción 1 hacia arriba, la reacción 2 hacia arriba y el peso W hacia abajo y esto es igual a 0. Como la reacción 2 me había dado W medios, entonces aquí me va a quedar que la reacción 1 sería W menos la reacción 2 que es W medios. W menos W medios, me quedaría aquí un valor de W medios. Y ya está. Entonces la reacción 1 es W medios y la reacción 2 es W medios. Pero yo no quiero eso, porque el problema lo que necesita es que yo determine cuál es el valor de la tensión que está soportando la cuerda. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestro ejemplo anterior. Vean que si yo analizo estas dos esferas juntas en el problema anterior, yo no puedo examinar la fuerza que se hacen entre ellas. Lo que tengo que hacer es separarlas y así puedo considerar la fuerza en una de las partes. Lo mismo voy a hacer aquí. Vamos a tomar cualquiera de las dos partes y la vamos a partir, ¿sí? La vamos a separar. Entonces vamos a volver a pegar aquí nuestra figura. Bueno, no, mejor no. Mejor vamos a volver a copiar desde el principio. Vamos a partir la simil. Vamos a tomar simplemente la mitad. Ahí está. Vean que la otra parte de esa escalera, digamos que es o esa armazón, le está haciendo una fuerza
en esta dirección. Fuerza que desconozco y entonces voy a llamar fuerza 1. Ahí está. También hacia abajo, esta barra tendría que soportar parte del peso. ¿Qué parte sería? Pues podría ser W medios. No podría ser W medios. La verdad es que no lo sé. Entonces, supongamos que pues voy a llamar aquí esta fuerza la fuerza 2, ¿sí? Que es parte del peso que soporta únicamente esta armazón. Y aquí vean que entonces ya puedo decir que esta cuerda está tirando allá. ¿Con qué fuerza? Pues vamos a suponer que es la fuerza máxima que se puede soportar, que ya es 250 newtons. Así como esta fuerza es de 250 newtons, yo ya puedo afirmar, yo ya puedo determinar cuál va a ser el peso W que permita que ésta alcance los 250 newtons. También de la figura anterior, pues yo sé que aquí se está aplicando una reacción, que ya dijimos que es W medios. De eso sí estamos seguros. Y aquí está el diagrama de cuerpo libre, vean, de esta barra. Noten por favor que esta distancia de aquí es 0.5. Esta distancia es 3. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, esta distancia de aquí es 0.5. ¿Qué más? Toda la barra mide 3 metros. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que sea más bonito. Esta distancia es 2.5. Y esta distancia es 0.5. Vean que ahora prácticamente nos ha quedado algo así como el diagrama de cuerpo libre de la barra que teníamos al principio, ¿verdad? Con una pequeña diferencia, no tenemos ángulos, no hay ángulos, ¿verdad? No podemos determinar la inclinación de una de las barras. ¿No podemos? Bueno, sí podemos. Porque si esto es 3, vean, lo partimos a la mitad, esto es 1.75 y puedo determinar fácilmente este ángulo que se está formando aquí, ¿verdad? Yo puedo saber entonces cuál es el ángulo que se forma aquí y con ese ángulo puedo saber cuál es el ángulo que se forma aquí, que prácticamente es el mismo, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Como todo esto mide 3 y esto vamos, no, esto no lo he puesto, es 1.75 metros. Si yo quiero saber cuál es este ángulo, entonces en este triángulo rectángulo, observen, esto sería la hipotenusa y esto sería la adyacente. Entonces voy a utilizar la idea del coseno. El coseno del ángulo es la relación que existe entre el opuesto, 1.75 metros, y el adyacente, 2.5 metros. Entonces de esta expresión yo puedo determinar cuál es el valor del ángulo θ, que no he colocado. Θ, que también está aquí, θ. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, ahí solo que aquí θ sería igual al coseno inverso de 1.75 dividido 2.5. Veamos cuánto me da esto. Coseno inverso, no. Coseno inverso de 1.75 dividido 2.5. Esto me da un valor de 45.572959 o casi 45.57 nada más, ¿no? Bueno, eso no es muy exacto, qué curioso. 45.57 grados. Ahí está. Ya conozco el ángulo. Bueno, ¿y qué gano con eso? Pues que vamos a hacer una sumatoria de momentos de torsión. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. Y como antes, vean, yo no conozco cuáles son las fuerzas que se están aplicando aquí. Me interesa conocer cuál es el peso W. Entonces vamos a escoger nuestro punto de rotación en el punto en el que existan la mayor cantidad de incógnitas. Y en este caso, pues sería en este punto de por aquí. Punto que corresponde al valor que habíamos asignado antes, que era B. Entonces, al aplicar la segunda condición de equilibrio, vamos a ver, me quedaría aquí que la sumatoria de los momentos de torsión respecto al punto B deben ser igual a 0. ¿Qué momentos de torsión se aplican? Bueno, estas dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, pues no generan momento de torsión. Pero vean que esta sí que genera momento de torsión. ¿Cuál es la distancia? Pues la distancia es 2.5. Y entonces, como yo conozco esta distancia, voy a necesitar la fuerza perpendicular. La fuerza perpendicular sería la componente respecto a la barra.
que estaría dado por 250 por el seno del ángulo. Entonces vean que aquí me quedaría que esto haría girar la barra a favor de las manecillas del reloj. Entonces es menos 250 newtons multiplicado por el valor de 2.5 y multiplicado por el seno del ángulo que tenemos por acá arriba, que es 45.57. Por último, vean que esta fuerza, esta de aquí, es hacia arriba, vertical. Por lo tanto, necesito una distancia horizontal que ya sé que es 1.75. Ahí me ahorré pues, los análisis de ángulos. Entonces aquí me queda más, vamos a ver, 1.75 metros multiplicado por el valor de W medios. Ahora, solo ¿por qué lo puse positivo? Porque vean que respecto a este punto, cuando esta fuerza se aplique, va a hacer girar esta barra en contra de las manecillas del reloj. Por esto la he puesto positivo. Y finalmente esto me da igual a 0. Bueno, vean que en esta ecuación simplemente desconozco el valor de W, que era lo que el problema me estaba pidiendo. Entonces veamos. Vamos a despejar aquí W. W me quedaría esta expresión de 250 por 2.5 por el seno del ángulo pasa al otro lado positivo. Entonces me quedaría 250 newtons multiplicado por 2.5 multiplicado por el seno del ángulo. Y la expresión 1.75 medios pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto aquí me quedaría 1.75 medios. Entonces W estaría dada por, vamos a ver, 250 multiplicado por 2.5 y multiplicado por el seno del ángulo que acabo de sacar ahí arriba, que le vamos a poner entonces ans, dividido 1.75 medios. Y entonces aquí tengo el valor, vean qué curioso, ¿no? Me salió casi que exacto. Bueno, no sin el exacto, me salió exacto. 500 séptimos de la raíz de 51 newtons. Pero se ve muy feo así, ¿no? Porque generalmente en física se aproxima todo. Entonces la aproximación de esto es de que es de 510.10 newtons. Creo que era newtons, ¿verdad? Porque esto tiene 250, sí. Entonces vean que el valor máximo que podemos colocar en esta, creo que era, ¿cómo le decía el problema? En esta armazón es de 510.10 newtons. Si nosotros colocamos exactamente 510.10 newtons, entonces la cuerda va a empezar a soportar una fuerza de 250 newtons. Si esta falla exactamente en 250 newtons, en ese instante se rompe. O sea, con esta fuerza, con este valor de este peso, la cuerda se rompe. Pero con cualquier peso que sea menor que 510.10 newtons, nosotros alcanzaremos aquí fuerzas sobre la cuerda que van a ser menores de 250. Por lo tanto, garantizamos que nosotros podemos colocar pesos en esta armazón, como el problema lo dice, de menor valor de 510.10. Entonces lo vamos a escribir aquí porque el problema me pide una respuesta, ¿no? ¿Cómo era lo que preguntaba también? Vamos a ver, dice, calcule el valor del peso máximo que puede colocarse en la unión de las barras. Entonces escribamos. El peso máximo que puede colocarse es de 510.10 newtons. Y así, entonces finalmente ya hemos resuelto nuestro problema. Entonces, pues eso sería todo. Yo espero que hayan comprendido bien las ideas de cómo podemos determinar fuerzas y distancias para calcular torcas. Mi sugerencia es que intenten resolver este tipo de problemas siempre colocando el punto de rotación para la segunda condición de equilibrio en el punto en donde tengan mayor cantidad de fuerzas que puedan eliminarse debido a que no tienen distancias. Vean que en el primer ejemplo, pues afortunadamente el punto de rotación coincidía con este y me permitía eliminarme las dos fuerzas de reacción. En el ejemplo de las esferas, escogimos un punto que permitía eliminar dos de las fuerzas desconocidas. ¿Por qué? Porque están a cero distancia del punto de rotación y por lo tanto no generan momento de torsión. Lo mismo hicimos en este problema. Escogimos nuestro punto de rotación de tal manera de que se podía anular dos fuerzas que desconocíamos.
Entonces tomen en cuenta eso. También ustedes son los que deciden cómo iniciar. Si quieren aplicar primero la primera condición de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, y posterior la sumatoria de momentos de torsión, que sería la segunda condición de equilibrio, o lo pueden hacer como yo los estoy mostrando acá. Primero aplicar la segunda condición de equilibrio. En algunos problemas, en la mayoría de problemas, va a ser más directa la solución si nosotros aplicamos primeramente la sumatoria de torques. ¿Esto por qué? Porque la sumatoria de torques permite, como vimos antes, eliminar la mayor cantidad de incógnitas. Entonces me va a quedar una ecuación simplemente con una incógnita y me permite encontrar uno de los datos, para luego con sumatoria de fuerzas verticales y horizontales determinar el valor de las fuerzas faltantes. Si lo hago al revés, al final vamos a hacer el mismo trabajo. Aplicamos la sumatoria de fuerzas verticales, pero me hace falta siempre un valor para poder terminar. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas horizontales. De igual modo, me va a hacer falta un valor para poder aplicar. Cuando hagamos la sumatoria de momentos de torsión, entonces ya encontramos el valor faltante que vamos a reemplazar ya en las ecuaciones anteriores que hemos hecho y finalmente resolver o encontrar todos los valores que pedí. ¿Estamos? Es el mismo procedimiento. Creo, desde mi punto de vista, que el hacer la sumatoria de fuerzas inicialmente me hace que yo tenga que regresar después a esas ecuaciones porque me va a hacer falta un valor. Entonces creo que eso me ha llevado a mí a realizar siempre la segunda condición de equilibrio antes que todo. Entonces ahora sí, pues eso fue todo en esta clase del día de hoy. Culminamos el tema de equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a pasar al siguiente tema, pero pues no nos vamos a olvidar por completo del equilibrio porque nos va a seguir sirviendo. Entonces les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho. Que estén bien. Audio Jungle.